Irene Gutiérrez, más de uno. Bueno, esto es Gladys Knight and the Pips. Oh my God. ¿Sí? Y es I got to use my imagination. Yo tengo que usar mi imaginación. Y es que la he puesto como puente entre la semana anterior y esta, porque muchas de estas enfermedades curiosas con la A requieren que te las imagines, porque te parecen que no son factibles, que exista una circunstancia como quiero hablar y no puedo, digo una cosa y me sale otra. No tengo capacidad de imaginarme o de formar imágenes mentales y hay cosas así por el estilo. Entonces, me parece que es muy apropiado que hablemos de que sí que hay que meterle un poquito de imaginación a esto, porque hay otra serie de enfermedades que son muy raras y que requieren de muchísima imaginación entenderlas. Hay un caso muy famoso, de la cual hay una película y hay un libro. ¿Cuál? Que se llama El hombre que confundió la cabeza de su mujer con un balón de fútbol. ¿Qué es eso? Pues es un trastorno psiquiátrico en el cual las personas confunden los objetos y la mujer de él estaba en el suelo haciendo quién sabe qué. Y le dio una patada. Y la mató. Oh. Claro, había que rematar. ¿Y estamos seguros de que eso fue un trastorno o violencia machista? No, eso fue un trastorno psiquiátrico y que tenía su lesión neurológica y todo, pero es eso. Pero antes de entrar en la materia de hoy, quiero hacer un inciso de actualización. ¿Cómo será eso? ¿Te acuerdas que hace 2 semanas estuvimos hablando de la nueva hepatitis en Ay, niños? mi amor, sí, las noticias no son ¿te muy alentadoras. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas, en ese momento, hablábamos que había 74 pacientes en 4 países? Efectivamente. Pero el lunes el lunes siguiente, ya íbamos en 100 y pico de pacientes en 11 países y en España habíamos pasado de 3 pacientes a 22. Pues hoy ya vamos en más de 220 pacientes en el mundo, sí, señor. en 20 países. En 20 países. O sea, otra pandemia. No me Casi. sorprende. Ahora, ahí se lo dejo para los conspiranoicos, porque cuando salió el COVID, los conspiranoicos dijeron que era un virus que habían diseñado para matar a los viejos porque los viejos estorbaban en el mundo. Y ahora los niños también. Porque no sé quién lo había dicho y no sé qué otra política había dicho que los viejos ancianos costaban mucho dinero. costaban muchísimo dinero. Pues a ver, ¿y qué hacemos entonces ahora con los niños? Son un También coñazo. Cuestan dinero. Son un coñazo. Para esa gente también cuestan dinero. Bueno. Ya viste lo que ayer o antier en los noticieros salió lo que cuesta criar un hijo, ¿no? Casi $500,000 de euros hasta que, como dicen en mi tierra, los pones de beber aguardiente. Yo quiero apartarlo de las teorías conspiranoicas porque es preocupante este virus en los niños y que, bueno, hay que estar muy vigilantes. Hay que estar muy vigilantes porque a mí lo que como dirían en mi tierra, también me emberraca, es que todos los que salen en la tele a dar su opinión sobre esto, todos son muy paternalistas. No, si no pasa nada, si esto es una hepatitis en niños, porque no sabemos un culo de la hepatitis, pero no pasa nada. Sin embargo, pasa. De día a día vemos como el número de casos y de países va creciendo. Porque nosotros hablamos de la hepatitis hace 15 días, 2 semanas. Y en 2 semanas hemos pasado de 4 países a 20. Nada más que con eso ya es preocupante. Ya es preocupante. Pero bueno. Volvamos. Estando frente a ti, no. Frente a otra persona siento muchas emociones. Pero bueno, estando frente a ti siento muchas emociones. Claro, porque ahora vamos a hablar de emociones. ¿sí? Ajá. Y esta canción de la derecha, que se llama Las Emociones, pues nos introduce en una palabrita que es alexitimia. Que no tiene nada que ver con Alexa. No tiene nada que ver con Alexa. Pero la alexitimia es un trastorno en el cual tienes una dificultad para reconocer tus propias emociones, ¿sí? Y por lo tanto expresarlas, ¿sí? Y también tienes una dificultad para detectar las emociones de los demás. Es decir, tienes una dificultad para entender
las emociones que tienen los otros, pero también para establecer vínculos empáticos. Entonces es un problema. Y es porque este tipo de trastorno se produce porque no eres capaz de crear una imagen interior de las emociones. ¿Sí? Entonces, complicada claro, enfermedad. Y es lo mismo que te cuesta mucho trabajo entre hacer y corresponder. Es decir, tú puedes hacer una cosa, pero entiendes su correspondencia y en las emociones va igual, pero en estas personas no es eso. Es también porque, así como lo hicimos con el I Got to Use My Imagination, sí, son personas que no son capaces de imaginar las emociones del otro, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Como no son capaces de imaginar ni tus emociones ni las mías propias, pues entonces lo que hago es que actúo. Entonces son, por ejemplo, personas que de pronto pueden tener, ser muy secas, muy bruscas o incluso un poco violentas porque no entienden qué es lo que está pasando. Y entonces los mamíferos en general, cuando no entendemos qué nos pasa, o corremos o atacamos. ¿La lexitimia puede formar parte de algún otro trastorno mental de personalidad? Sí. Puede ir coligado a otros trastornos. Por ejemplo, se habla mucho de que puede estar vinculado a ciertas formas de autismo, al Asperger, tan famoso que ahora todo el que cualquier cosa puede tener un Asperger, etcétera. Ahora, también no solamente es incapaz uno de entender las emociones, sino es también incapaz de expresarlas, de hacerle una dimensión inconsciente a esas emociones. Por lo tanto, el ensoñamiento, las fantasías son difíciles para estas personas. Suelen ser personas, por lo tanto, ¿sí?, que parecen todas que vienen del planeta Vulcano. ¿Sí? Pero espérate, que Mr. Spock tenía emociones muy guardaditas, pero las tenía. Sí, pero es que esa es la jodienda de dar una y mezclando razas. No hay nada como un buen vulcanito, una persona aislada, rígida, distante, cerebral, plana en su estado emocional, en su ánimo, introspectiva, que tiende hacia la lógica, porque no existe imaginación, porque la imaginación es una cosa ilógica que no produce consistencias científicas. Debe ser muy difícil relacionarse con este tipo de personas. Precisamente ese es uno de los grandes problemas. A nivel social le cuesta mucho establecer relaciones sociales porque le cuesta mucho ser empático con las otras personas. No hay empatía. ¿Sí? Es decir, ¿te acuerdas, por ejemplo, en The Big Bang Theory, Sheldon tiene un problema lexitímico porque le cuesta entender las emociones de los demás? ¿Sí? Entonces, eso también es una... Sin embargo, sí que aprenden a llevar un trato social correcto. Es decir, correcto, pero no emocional. Claro, a comportarse bien en sociedad. Es decir, no vas a montar el numerito a cada rato. A cada rato de ese porque ese. Y también es cierto que, curiosamente, alejan de sí todas las emociones negativas. Es que si no la conocen, ¿cómo no saben? Claro, no introyectan las positivas, pero tampoco introyectan las negativas. Claro, o sea, entonces tienden a ser más buena gente, bruscos y todo lo que tú quieras, secos y todo lo que tú quieras, pero tienden a ser más buena gente. Es una cosa bastante extendida, es bastante más común de lo que creemos, aunque existen, como en todas estas enfermedades, grados. Unos tienen mucho, otros tienen poquito, ¿sí? Pero se dice que 1 de cada 7 personas puede tener este tipo de problema. Coño, ¿sí? Eso es mucho. Eso es mucho. También se ve que cuando tienes un nivel socioeconómico bajo o un nivel intelectual más bien bajo o un nivel educativo bajo, es más factible que desarrolles algún grado de alexitimia. Pero ahí viene un punto, que es importante, porque en ese punto la cultura, la sociedad y la familia influyen un montón en la aparición. Eso te iba a decir. Pero vamos a entrar ahorita luego de eso, porque el otro punto donde también existe un gran aumento en los casos de alexitimia son en las personas mayores. El deterioro cognitivo que viene con la edad puede producir un deterioro en el manejo emocional, con lo cual hace que a estas personas les cueste expresar o identificar las emociones de los demás. La gente mayor puede ir a eso. Es decir, tú hasta la idea de que
personas de 70, 80 años, algo 90. así por el estilo, o 90, que ahora son tan frecuentes, pues en un 65% pueden tener algún grado de alexitimia o una alexitimia verdadera. Es decir, no son capaces de expresar sus emociones. Ahora, si descartamos esto que puede empezar en la infancia, va evolucionando con la edad, se va criando, engrandeciendo, se maximiza luego, pues es porque la teoría dice que en gran parte es porque ese desarrollo emocional que viene dado por la cultura y por la familia no se ve, entonces no lo aprendes. Y como no lo aprendes, no eres capaz de desarrollar tu proceso. Claro. Entonces, lo que sí aprendes es que como no eres capaz de verbalizar tus sentimientos, no eres capaz de verbalizar tus emociones, lo transformas como un mecanismo de defensa. Mejor no siento nada para no tener que preocuparme. ¿Sí? Entonces eso es un trastorno emocional. Es un trastorno emocional. Del sentir emociones, no es mental ni es de personalidad. Ni es mental ni es de personalidad. Es un trastorno muy emocional. Importante. ¿Sí? Ahora, el punto está en que existe una cultura alexitímica. También. ¿Sí? Claro. ¿Cuál es por ejemplo, el típico ejemplo es el de los niños no lloran? Que te lo meten desde que claro, están. Pero desde muy pequeño te enseñan a que los hombres no expresamos nuestras emociones. Los hombres no lloramos. Los hombres siempre somos muy machos. Los hombres tenemos adrenalina para todo y testosterona para lo que haga falta. Pero emociones ninguna. Pero es que tú no puedes mostrar ni debilidad, ni esas son cosas que los machos no hacen. Y cuando la muestras, ¿no? Te llaman maricón. Mariquita. ¿Sí? Entonces, todo eso puede ser También. que se produce una forma de alexitimia cultural, ¿sí? Y de alexitimia familiar. Por eso es que también se dice que en las estructuras sociales bajas o en las estructuras económicamente bajas o en las estructuras en las cuales el niño tiene una pobre educación, es más factible que lo haga porque ese es el reflejo que les ha dado sus padres. ¿Sí? Entonces el reflejo de sus padres es: los niños no lloran, los niños pelean, los niños son agresivos, los niños son narcisistas, los niños no muestran sus emociones. Pero incluso aunque le digan eso, aunque no digan eso, si ven en su casa que su padre no llora, que su madre no habla, no dice nada, porque a lo mejor el hombre, como es alexitímico, pues no entiende nada. Entonces, si ve que no se manifiestan las emociones, no se dicen, no se expresan ni de manera de tocarse y de hablar, pues tú también creces sin conocer eso, ¿no? Exacto. Entonces, muchas de estas personas son alexitímicas porque se han educado en una cultura alexitímica. Crianza, ¿sí? Es ahora, cultural. Sí que existen formas de alexitimia que son derivados de trastornos neurológicos. Lo que hablé antes. ¿Sí? Pues por eso es que el deterioro cognitivo hace que se manifieste como una alexitimia, pero también es bastante usual. Pero no hay un estudio que nos diga hasta cuánto es usual que un paciente tenga un trastorno neurológico que se manifieste como una forma de alexitimia. Pero sí sabemos que en muchas formas de trauma o de ACVs o de isquemias cerebrales se pueden manifestar simplemente como una alexitimia. Ahora, en términos generales, estas personas pues parecen aburridas, serias, prácticas racionales, con dificultad para hacer o mantener vínculos afectivos, ¿sí? Y también un problema que sería accesorio es que si tienes una dificultad para establecer o hacer o mantener un vínculo afectivo, ese mismo problema lo tienes para establecer vínculos sexuales. Claro. Y vamos a hablar del segundo que viene ahora, pero espérate un momento. Entonces, eso es parte, pero eso también es parte del conflicto que se produce en lo que se llama la alexitimia de la masculinización. Es que eso te iba a preguntar, has dicho masculinización. ¿Este trastorno emocional, social, cultural, familiar, se da más en hombres que en mujeres? No se sabe. Asumimos que sí, pero es que, claro, son de estos trastornos que hacer estudios no son muy usuales que se tiendan a hacer estudios, porque no se percibía
sino como una situación anecdótica, una curiosidad. Sí, es el, es el señor Spock de la televisión, sí, o Sheldon de la serie. Sí, son personas que normalmente, pero a medida que se ha visto que es más frecuente de lo que parece, sí que están comenzando a ponerle atención para tratar de estudiar a ver por dónde van los tiros. Entonces, si somos incapaces de sentir emociones, también somos incapaces de conectarnos sexualmente. ¿Y ahí viene? Pues vienen problemas en ese sentido, de que puede ser, como dicen, que te den las ganitas. Y no puedas. Y no sientas. Sí puedas, pero no sientes nada. Y entonces es cuando con quien estás te dice... Qué frígida eres, qué fría eres. O ¿qué coño te ha pasado? ¿Tienes otro? ¿Tienes otra? No, ¿cómo es que no? Entonces sí, claro, que no siento nada. Si no eres transmitir esa sensación emocional del deseo, como decían los curatores, el deseo carnal, ¿sí? Pues entonces tu pareja no va a disfrutar mucho. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Esa es la cancioncita. Así que, bueno, pues entonces ahí vamos. Ahora... Tenía que haber puesto esa. Hace tiempo que no siento nada. Pues no se me ocurrió. No tocar, peligro de muerte, o no tocar. Las tibias y la calavera hacen dudar, me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría. Si volviera a nacer repetiría ¿qué? Porque si no siento nada al hacerlo contigo. Pero tú ya sabes cómo se llama la canción. Sí, ¿cómo se llama? Ay, Dios de la buena. ¿Cómo se llama? Yo me la sé, pero no sé cómo se llama. De amistades peligrosas. Sí, ¿cómo se llama? Ya me bloqueé. ¿Cómo se llama, querida Maribel? Me haces tanto bien. Me haces tanto bien, claro. Pero ¿cómo me vas a hacer tanto bien si no siento nada contigo? Claro, pero es que el tipo de esta canción es que es una canción dedicada exclusivamente a ensalzar una única cosa, el placer. No es... Pero de la palabrita que vamos a usar ahora es justamente lo contrario, que es la anedonia, claro, que es una incapacidad para experimentar placer. ¿Sí? Hace tiempo que no siento nada contigo. Eso también, ¿sí? Es decir, y no solamente es de sentir placer, sino es una pérdida de interés, es una pérdida de la sensación de satisfacción en prácticamente todas las actividades. Puede ser solamente para unas, pero puede ser para todos. Claro, la libido no es solamente sexo. Claro, pero el placer es decir, cuando tú llegas y te sientes y te comes algo que rico, que gustito, eso es libido. ¿verdad? Pues eso es un placer, deseo líbido, eso es placer. O te pones una canción y dices, uy, cómo me gusta, me da placer. ¿Sí? Pues todo eso hace que estas personas con anedonia no tengan una reacción placentera a esas cosas que habitualmente les da placer a los demás o le daban placer a sí mismos. ¿Sí? Ahora, tú dime, ¿por qué una persona antes sí sentía placer y ahora no lo siente? ¿O nunca lo sintió? Bueno, puede ser que nunca lo haya sentido, pero lo más habitual es que antes sí sentías placer con cosas y ahora no. Pues se dice que hay dos caminos habituales para que se produzca ese tipo de situación. Uno es que sea simplemente parte de un proceso depresivo. No todas las personas con depresión se dan cuenta que están depresivas. Muchas de las personas con depresión se dan cuenta que están depresivas porque no tienen ganas de nada. Porque no tienen ganas de nada. Ven una serie, qué mamera de serie. Sí. Ven una serie, cualquier cosa para comer, si todo es alimento. Ese es un camino, ¿sí? Y es un camino que día a día crece porque la gente día a día tiene un mal manejo para enfrentarse con las frustraciones, con los problemas, para la resolución de las actividades, y eso les conlleva a que tengan unas personalidades más débiles, con lo cual llegar a la ansiedad y la depresión es pan comido. Voy a hacer aquí un inciso, querido doctor. Líbido,
Para el psicoanálisis, la libido es el impulso fundamental y la fuerza creadora de la energía vital y está condicionada por factores hormonales, psicológicos y nerviosos, aunque también está relacionado con el placer sexual. Eso. Claro, acuérdate que nuestro queridísimo Sigmund... Sí, mi amor, sí, Freud, por decía, eso lo busqué. Él decía que todas las acciones, absolutamente ¿Están todas cargadas las de libido? acciones tienen un contexto sexual. ¿Sí? Pero esas son otros temas para otro día. Otros temas Que ya vendrán. ¿no? Que es como dice, nosotros ¿qué somos? Somos ADN. ¿Sí? Ya está. Es un ADN, ¿sí? Que necesita mantenerse vivo, por lo cual comemos. Entonces somos un ADN que tiene un tubo digestivo. Y de ahí Más para nada. adelante ya seguiremos de lugar. Bueno, pero el otro gran camino para tener las anhedonias son las enfermedades degenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas. Entre ellas, tal vez la number one, el Parkinson. Es muy habitual que los pacientes con Parkinson se vuelvan anhedónicos. Y es un síntoma que aparece tempranamente en el Parkinson. Alzheimer también. ¿Sí? Sí, pero no es lo mismo, porque el Alzheimer es una demencia. ¿Sí? Y la demencia es otro cuento muy diferente. Tú no te vuelves anhedónico cuando te dicen... Te vuelves depresivo cuando te dicen, tú tienes un Alzheimer y dentro de unos años vas a estar hecho una mierda y parecerás una matita ahí para regarla todos los días. Pero ese es por la depresión. Pero el Parkinson, el trastorno neurológico del Parkinson, afecta también ese nivel de la sensación del placer. Por eso es que los pacientes con Parkinson tienen una dificultad para expresar también sus emociones y tienen una perpetua cara de póker. Eso. Vale. Bueno, ahora, también, como habíamos dicho, son personas que tienen una falta de imaginación y de motivación para hacer las cosas. También son las personas que tienen una falta de imaginación y de reacción para tener sexo. La anedonia sexual es bastante común. Y son personas que continuamente están con una sensación de debilidad, de apatía, de incapacidad para relaciones sociales, una permanente sensación de frustración, una sensación de pesimismo, tienen alteraciones del sueño, unos trastornos de conducta alimentaria que son muy importantes. Y son personas que todo el día se quejan, me siento como embotado, no soy capaz de manejar mi mente con libertad. Un inciso, los anhedónicos tienen un riesgo muy, muy aumentado de suicidio. Joder, pues niño, enfermedades curiosas con la A. Con la A. Y que luego nos vas a traer enfermedades curiosas con la B. No lo sé, pero bueno. A ver, si logro acordarme, ¿cómo se llama el psiquiatra ese del confundir la cabeza con el balón? Pues La traes. de pronto, la traigo. Pero ¿Sabes qué me gustaría? Que buscáramos, ahora que saqué a Sigmund Freud con lo de la libido, como viene el verano, no sé, buscar algunas cosas así, a ver si se nos ensalza el deseo sexual en el verano, ¿no? Y demos un poquito de guía a la gente. ya, a ver si se liberan un poquito más las mentes. Bueno, Camilo, gracias por tenerte aquí. Ya saben, queridos amigos, estos fueron enfermedades curiosas con la A. Cualquier cosa que ustedes tengan duda sobre lo que hemos hablado, acudan a su médico de cabecera. Feliz fin de semana, feliz fin de feria. Nos vemos la semana que viene.